Llegó el momento de hablarte de mi experiencia con el iPhone 16 Pro Max. Ponte cómodo porque en este video voy a decirte lo bueno y lo malo. Y si tú no estás viendo el iPhone, que no lo tengo en mis manos, es porque este video justamente lo estoy grabando con una de las cámaras o con uno de los lentes de la cámara de atrás del iPhone 16 que está ahí. Y el sonido, el audio que se está grabando, le conecté este micrófono, ¿verdad? Porque el teléfono está un poco alejado y si decido grabar el sonido con los micrófonos del iPhone, pues no va a quedar bien porque el iPhone está alejado, pero también los micrófonos son muy buenos. Y esta experiencia de uso decidí comenzarla así, grabándola con el mismo iPhone, aquí en este parque que vengo a grabar, me siento súper cómodo. Y fíjate, una de las cosas que marca la diferencia en un dispositivo como este es eso, que tú tienes, aparte de que tienes un buen teléfono con buenas prestaciones, pues tienes esta opción de que puedes usarlo hasta para crear contenido. Si tú te dedicas a este mundo de crear videos, pues tanto el iPhone 15 como el 16 pues te brindan esta prestación y lógicamente gana el iPhone 16 porque viene con una cámara mejor pulida. Siempre Apple pone mejores tecnologías y de hecho esta graba hasta en 4K a 120 FPS. Pero no voy a entrar aquí en detalle en cuanto a prestaciones tecnológicas porque hay miles de videos en YouTube que ya hablan del procesador, hablan de una GPU de 6 núcleos y hablan de toda la potencia que tiene este teléfono. Yo me voy a enfocar más es de mi experiencia en sí, del rendimiento y de las pruebas a las cuales yo he puesto este teléfono, que de hecho esta es una de las pruebas que yo estoy haciendo y es que lo uso mucho para grabar y la calidad de imagen es brutal. Siempre recomiendo que si tú te compras el nuevo iPhone y decides crear contenido, graba con las cámaras de atrás porque las cámaras de atrás son 48 megapíxeles y la calidad de imagen pues es mucho mejor y siempre recomiendo que lo haga en 16:9 y grabe en resolución de 4K a 60 cuadros por segundo. Si vas a hacer algún video o alguna toma en cámara lenta, graba en 4K a 120 FPS, que es uno de los plus que tiene este nuevo iPhone 16 Pro Max. Tanto el 16 Pro como el 16 Pro Max viene con esta prestaciones. Mira, en la experiencia voy a hablarte de una dura prueba. Lo sometí, me duché con el teléfono, lo metí debajo del agua en una piscina y fíjate cómo el teléfono está trabajando sin mayor problema. Y esa certificación IP68 que Apple incorpora en este nuevo iPhone, pues vale la pena porque fíjate cómo tú lo puedes meter en el agua y fíjate cómo el teléfono sigue funcionando sin problema. Repito y les recuerdo que no hagan este tipo de pruebas porque si lo metes, por ejemplo, en el mar, pues se te va a dañar porque no está certificado para agua salada. Solo es si de manera desintencional se te cae en una piscina o si tú estás en la casa lavando los platos y se te cae en el agua. Es bueno que sepas de que este dispositivo tiene certificación para que tú no tengas problema con esto y lo hacen a lo grande. Apple en ese sentido hay que darle punto bueno porque no solo con este iPhone 16, con el 15, con el 14, esa certificación IP68 es buenísima en estos últimos iPhone y este 16 Pro Max pues pasó la prueba porque fíjate dónde está grabando este video y lo está haciendo de una manera brutal. Déjame saber aquí en los comentarios qué te parece la calidad de imagen. De hecho, recuerda que este iPhone graba en ProRes y graba en calidad de video profesional, pero no recomiendo que no te metas ahí porque si tú grabas en ProRes o usas estos descodificadores que Apple usa, pues el espacio de almacenamiento de un video grabado en ProRes te va a durar, por ejemplo, un video de 10 minutos, se te va a llevar 100 gigas de almacenamiento. Así que, por ejemplo, esta versión que yo compré, la compré de 512 gigas de almacenamiento porque hay uno de 256, otro de 512, otro de 1 terabyte. Pues yo siento que el de 512, si tú decides grabar en resolución así estándar, en 4K, 60 o a 120, pues creo que el espacio de 512 GB sería
el ideal, porque de hecho hasta una versión de 256, si tú metes varios videojuegos y grabas mucho, pues te vas a quedar sin espacio rápido. Y yo por eso decidí comprarme la versión de 512 GB de almacenamiento para tener esta flexibilidad de yo poder grabar videos sin temor de que el espacio se me vaya a agotar. Y lo que hago es que una vez que yo termino de trabajar, pues esos videos los saco, lo borro del teléfono y lo guardo, hago una copia de seguridad en mi laboratorio. Y si grabas en ProRes, es bueno que sepas que es un video que te va a salir, se va a ver mal en blanco y negro, porque la magia está cuando tú vas a postproducción, lo tiras a un buen editor y ahí tú vas a poder explotar toda la calidad de ese video profesional. Así que recomiendo que no grabes en ProRes a menos que tú no seas un profesional. Y yo, para YouTube, no lo recomendaría que lo haga, porque YouTube pasa el video por muchos procesos y al final vas a gastar tu tiempo y tu energía. Yo recomiendo que grabes en 4K a 60 y si vas a grabar videos en cámara lenta, 4K a 120 FPS. Esa es mi recomendación. Quiero ahora pasar a un apartado que yo sé que muchos de ustedes quieren saber, y es que vale la pena el precio. Recuerda que estamos hablando de más de $1000 para la versión más básica, 1500, y el precio sigue subiendo de acuerdo al que tú compres. Mira, yo diría de que este dispositivo sí aguanta el precio, porque cuando tú compras un iPhone, cualquier iPhone que te compre, pues tú estás comprando un producto de calidad, un producto que te va a durar años. Tanto la batería como el dispositivo en sí es un producto que viene con materiales de construcción titanium, viene con una pantalla que hasta prueba de golpes, porque a mí el iPhone se me cae muchísimo y sigue trabajando sin mayor problema. Cabe mencionar que este video no ha sido patrocinado por nadie, solamente estoy contando mi experiencia y lo que a mí me parece un producto como este. Si tú lo comparas con otras marcas, las cuales no voy a mencionar en este video, que literalmente cuestan el mismo precio y a largo plazo tú ves que esos dispositivos se degradan más rápido. Primero, se daña más rápido, la batería se agota más rápido y el precio del dispositivo en sí también se va muriendo más rápido. Cuando tú vendes un iPhone de segunda mano, pues lo vendes a un buen precio porque la gente confía en la marca y la gente paga dinero porque está comprando un producto de calidad. No es solo estatus, como hay mucha gente que se compra en el iPhone por decir, oh, mira, yo tengo un iPhone, tengo el último, yo tengo estatus. No, el iPhone no solamente es por eso, sino es porque tú estás pagando por un teléfono de gran calidad y estás pagando por un sistema que te brinda una seguridad mejor, porque a nivel de seguridad, el sistema operativo iOS es mucho mejor. A lo largo de los años lo hemos visto que no es que es un sistema de seguridad perfecto, porque también ha sido violado muchas veces, pero es mejor. Si lo compara con lo que hay en el mercado ahora mismo, por ejemplo con Android, iOS es mucho mejor en cuanto a seguridad y eso es algo que marca la diferencia al final de la jornada. Y yo pagaría este dinero por este iPhone sin ningún problema, porque cuando lo pagas, estás pagando por un producto de gran calidad. Y yo recomiendo que vengo, por ejemplo, del iPhone 15 Pro Max o el Pro, que vendría siendo casi lo mismo, que si te quieres cambiar, piénsatelo dos veces, porque a nivel de prestaciones es casi lo mismo. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Ale, ¿te cambiarías tú del 15 Pro Max al 16? Yo no me cambiaría. Yo lo estoy haciendo porque yo me dedico a crear el contenido y a mí como usuario me conviene tener el más nuevo, porque también puedo hacerle comparativas con otros teléfonos, como le hice por ejemplo la misma comparativa del 16 versus el 15 y a mí sí me convendría, pero un usuario que no se dedique a este negocio o que no cree contenido, yo diría de que no vale la pena, porque el plus de este nuevo iPhone 16 es que la cámara está mejorada y que agregaron este botón nuevo, que es un botón para tú tener la cámara como más cómoda a la hora de tú trabajar con ella. Y yo diría de que eso que tú haces con ese botón, lo haces también con la pantalla, lo haces con la aplicación de cámara sin problema. Es decir que tú estás pagando por el más nuevo porque tú quieres tener ese botoncito, que al final es casi lo mismo. Esa es mi opinión. Pero si tú tienes el dinero, eres un empresario, tienes
dinero y te quieres comprar el último iPhone, hazlo, porque la vida se trata de eso, de que tú te des los gustos que a ti te dé la gana. Pero si estás corto de presupuesto y no tienes ningún iPhone, o tienes el 11 o tienes el 12 y tú dices, bueno, quiero comprarme un iPhone, ¿para cuál me cambio? Yo diría que te vayas por el 15, porque el 15 ahora el precio baja. Es decir, tú vas a encontrar el 15 Pro Max más barato. Costó en su momento $1,200 la edición de 256 GB, pues tú ahora mismo lo vas a poder conseguir de segunda mano en 1,000 o en 800 o 900, porque al salir el nuevo, muchos usuarios lo que hacen es que venden el viejo y se pillan el nuevo. Creo que, y si tienes la plata, si tienes el efectivo, pues vete con el más nuevo. Ya eso va a ser cuestión de gusto. Y basado en mi experiencia, con cualquiera de los dos que tú te vayas, te va a ir bien. ¿Qué quiero mencionar en este video? Que a nivel de experiencia, pues no he tenido ningún fallo. El teléfono en ningún momento me ha fallado. De hecho, cuando yo grabo video como este, lo hace corrido, sin pararse, y lo hace con una gran calidad, como ustedes están viendo. De hecho, al yo tener un buen espacio de almacenamiento, puedo durar hasta 30 minutos, 20 y pico de minutos grabando corrido y el teléfono no se para, que es algo que me gusta. También quiero hablarte de la autonomía de batería. Es una batería buenísima. Ustedes saben que Apple se caracteriza por hacer batería de buena calidad, y con una carga al 100%, este teléfono te va a durar literalmente todo el día. Y ustedes saben que la autonomía de batería siempre va a depender de cada usuario, porque si tú, por ejemplo, juegas mucho y le metes mucha caña al teléfono, pues mínimo vas a tener que cargarlo por lo menos una vez en el día. Si te levantas a las 6 de la mañana y le metes caña a tu teléfono, pues ya al mediodía vas a tener que cargarlo. Pero si tú le das un uso normal de ir a tu trabajo, hablar con tus amigos, chatear, pues ahí el teléfono te va a durar todo el día. Por eso digo que la autonomía de batería va a depender de cada usuario, y esa pantalla de 6.9 pulgadas me encantó, me gustó muchísimo de que Apple haya incorporado una pantalla más grande, porque yo consumo mucho contenido multimedia y a mí de manera personal me gusta, pero yo creo que ya eso va a ser gusto de cada usuario, porque para eso está el iPhone 16, el 16 Pro y el 16 Pro Max. Yo me voy con el Pro Max porque me gusta que la pantalla sea más grande, y el tema de tú manejarlo con una mano, pues a veces tiende a ser un poquito incómodo, porque hay aplicaciones que tú tienes que mover tu mano, y eso que yo tengo una mano grande. Creo que para una persona promedio con una mano estándar, como yo le digo, pues si te compras el Pro Max vas a tener que manejarlo con las dos manos, o vas en situaciones va a ser un poco incómodo de que tú puedas controlarlo con una sola mano. Creo que eso es algo, ¿verdad?, que no es tan relevante en esta experiencia de uso, pero creo que muchos usuarios, por ejemplo, el que maneja y usa su teléfono con una sola mano, pues va a ser un poquito incómodo. Pero al final, eso va a depender ya de gusto de cada quien. Quiero ahora darte ya mi veredicto final y decirte qué yo pienso de este iPhone. Pues yo diría de que vale la pena. Si tú no tienes ninguno y tienes la solvencia económica, pues cómpratelo, porque te estás comprando una obra de arte. Titanium, los colores son bonitos, todos los colores son bonitos. El Titanium del desierto a mí no me gustó mucho, porque busco un colorcito un poquito light, que a mí la verdad no me gusta. Pero al final el iPhone 16 es una obra de arte, vale cada centavo. Apple no hace disparate, Apple hace producto de calidad, y te lo está diciendo un usuario que este video no ha sido patrocinado. Este teléfono lo compré yo con mi dinero y decidí contarle mi experiencia a ustedes, por si tenían alguna duda, pues no la tenga, porque con todo lo que acabo de decirte, y el tema de que si tú, por ejemplo, no tienes mucho presupuesto, el 15 y el 16 es casi lo mismo. Con cualquiera de los dos que te vaya, te va a ir bien. Y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia, porque tuve el 15 Pro Max, lo tuve desde que salió al mercado, y este 16 Pro Max lo tengo desde que salió al mercado, y son dos grandes máquinas. Me fascina también de que Apple por fin haya dado el cambio a tener USB-C.
Tanto el 15 como el 16 ya vienen con puerto USB-C y esto se agradece porque tienes la opción de conectar un monitor externo, una pantalla externa, tienes la opción de usar todos los accesorios que hay ahora mismo en el mercado para una conexión a través del puerto USB-C y eso se agradece. Por eso yo digo, tanto el 15 como el 16 son dos grandes máquinas y este iPhone 16 Pro Max yo me voy a quedar con él porque a mí me conviene poder trabajarlo con otros dispositivos, pero al final tú eres el que tiene la última palabra. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Y quiero que vayas ahora a la caja de comentarios y me dé tu punto de vista. Primero, déjame saber qué te parece la imagen, que si se puede usar el iPhone para crear contenido en YouTube o en las redes sociales. También quiero que me dejes saber cuál te comprarías tú. ¿Te vas con el 15 Pro Max o el 15 Pro? ¿O prefieres irte con lo último, el 16 Pro Max? Muchas gracias y te veo en la próxima experiencia de uso.